Iniciamos el estudio de la fonética y órganos articulatorios. Nos preguntamos, ¿qué es? ¿Qué hace la fonética? La fonética es la rama de la lingüística que estudia los sonidos del habla humana, analizando cómo se producen, transmiten y perciben. El propósito de este conocimiento, de llevar este conocimiento, es estudiar los sonidos que se encuentran en varias lenguas del mundo, familiarizarse con sonidos exóticos, sonidos que se producen al golpear, sacudir, raspar o frotar diferentes materiales. Esos son los sonidos exóticos. Aprender a reconocer los sonidos al escuchar, al producir al hablar y simbolizar al escribir. Mejorar la capacidad de discriminación auditiva y de articulación lingüística. ¿Cuál es su objetivo? El objetivo es estudiar los sonidos lingüísticos producidos por los seres humanos. Hablaremos de la fonética articulatoria, reconociendo que la fonética articulatoria estudia y describe la manera en que se producen los sonidos del habla, que poseen características como no dependen de la ortografía particular. Las transcripciones fonéticas se presentan en corchetes, se utilizan los símbolos del alfabeto fonético internacional AFI. También existen niveles de transcripción fonética, minuciosa y simplificada. La minuciosa es la representación detallada de los sonidos de una lengua, utilizando símbolos fonéticos para capturar incluso las variaciones más sutiles en la pronunciación. La simplificada es la representación de los sonidos de una lengua usando un conjunto reducido de símbolos, generalmente letras del alfabeto latino, para facilitar la comprensión y el aprendizaje de la pronunciación. ¿Para qué sirve una transcripción fonética? La transcripción fonética de palabras proporciona un enfoque universal y sistemático para capturar los sonidos del habla, de lenguas que no tienen alfabeto como la china, lenguas que tienen alfabeto pero no reflejan bien los sonidos, de variación dialectal. La variación dialectal es la representación escrita de los sonidos que utiliza símbolos específicos, y la variación idiolectal, que es la representación escrita de los sonidos del habla de un individuo, tomando en cuenta sus particularidades fonéticas individuales, su idiolecto. Existen parámetros articulatorios, como son los órganos articulatorios, la zona de articulación y los modos de articulación. Entre los órganos articulatorios, que son las partes del cuerpo que intervienen en la producción del habla, principalmente en la boca y en la faringe. Estos órganos, como la lengua, labios, dientes, paladar y mandíbula, se mueven para modificar el flujo del aire y producir los diferentes sonidos. En la presente lámina encontramos el sistema fonético, ¿verdad? Y las partes del cuerpo que lo componen. Ellos se clasifican en órganos articuladores activos y articuladores pasivos. Los activos son los conocidos como móviles, como la lengua, el ápice, que es lo que conocemos como la punta de la lengua, el predorso, el medio dorso, el postdorso, la raíz, el labio inferior, las cuerdas vocales y el velo del paladar. Esos son los articuladores activos, móviles.
Los articuladores pasivos inmóviles son el labio superior, los dientes, los alveolos, la región postalveolar, paladar duro, paladar blando anterior, la úvula, que es el paladar blando posterior, y la cara posterior de la faringe. Tenemos las zonas de articulación. ¿Qué son las zonas de articulación? La zona de articulación es el punto o zona donde el articulador activo se acerca o hace contacto con un articulador pasivo al producir un sonido. Por ejemplo, la P. El labio inferior, que es el articulador activo, se une con el labio superior, que es el articulador pasivo, y entonces a esa zona de articulación la conocemos como bilabial. Tipos de zonas de articulación. Según la zona la tenemos labial con dos tipos, bilabial y labio dental. Coronal, interdental, dental, alveolar, postalveolar. Dorsal, palatal, velar y uvular. Otras zonas de articulación, también conocidas como la faringeal, que de forma activa tenemos la raíz de la lengua, y en la pasiva la cara posterior de la laringe. La glotal tiene una zona activa, como son las cuerdas vocales, sin embargo no tiene una zona pasiva. Los modos de articulación. Los modos de articulación se consideran como los grados de modificación de corriente del aire. Mucha obstrucción es un tipo. Esos se conocen como los obstruyentes, oclusivas, fricativas, que incluyen las sibilantes, y las africadas. Con las de menos obstrucción tenemos las resonantes, que son las vocales, aproximantes, laterales, vibrantes y nasales. Las articulaciones con obstrucción completa de corriente de aire, conocidas como las oclusivas, y que donde el paso de la corriente de aire se impide de momento y se libera repentinamente. Ejemplo, papá. Articulaciones con obstrucción completa de corriente de aire son conocidas como las oclusivas nasales. Se pronuncian con el velo del paladar caído. Permite que el aire escape por la cavidad nasal. Por ejemplo, mamá. Tenemos las africadas. Las africadas es el paso de la corriente del aire que se impide por momentos, y al liberarse se produce una fricción. Ejemplo, chicha. Las articulaciones con obstrucción parcial de la corriente de aire, fricativas. El paso de la corriente de aire se obstruye parcialmente y se produce una fricción considerable. Por ejemplo, fino. En resumen, tenemos tres clases de articuladores obstruyentes, que son las oclusivas orales, las africadas, las fricativas, incluyendo las sibilantes. Están las articulaciones con obstrucción ligera de corriente de aire, las resonantes, las vocales O, aproximante, W para nosotros, W, laterales y vibrantes, R, y las nasales, N. Con esto damos por terminado nuestra parte introductoria de la fonética y de los órganos articuladores. Hasta la próxima.